Hola joyeros y joyeras, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer este lindo anillo que es un anillo del laberinto, ¿ah? Es un anillo, el primero de la serie de la geometría sagrada. Vamos a hacerlo con un alambre de 2 milímetros, que viene gruesecito, y de bronce de joyería, o sea, bañado en oro. Necesitan cortar 8 inches o 20 centímetros de este alambre redondo de 2 milímetros. Vamos a hacer entonces bueno, ustedes saben que el laberinto es un símbolo sagrado que se encuentra en la naturaleza, más que en la naturaleza, y también en las primeras tumbas del antiguo Egipcio. Bueno, aquí tengo mi alicate gigante, pero es para cortar los alambres gruesos, es lo que mejor me funciona a mí. También, si tienen sierra, los pueden cortar con una sierra de joyería, por supuesto. Preocúpense de tomar la parte que cortan para que no salga disparada. Estos alicates son súper buenos, a mí me encantan. Bueno, también, como saben, limpiarlo con sus paños de joyería y limar las puntas. Limar ambas puntas, sacarles todo el canto y dejarlo limpiecito para que no molesten en el dedo. Bueno, el laberinto, como les digo, a mí me encanta todo este tema de la geometría sagrada. No sé mucho, no soy experta, pero me encanta, lo encuentro súper, súper bonito. Pero por lo que he leído, ¿no es cierto? El laberinto es una imagen que representa como la reflexión, o sea, el camino hacia tu interior, la reflexión, es algo que te relaja, así que tú lo puedes tocar ahí en tu mano, lo tocas un poquito y te relaja porque vas del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Bueno, para saber la medida del anillo, ustedes saben, pueden usar un anillero y también pueden usar un palo cualquiera. Este es un tribulé de joyería, yo le marqué ahí el número del anillo que quiero hacer, que es 14, ahí puedo hacer mi anillo cuando llegue el momento, ¿ya? Pero lo primero es hacer mi laberinto, y para ello, como este es un alambre grueso, voy a hacer primero con la parte más ancha del alicate, que mide aproximadamente 5 milímetros, voy a hacer un círculo lo más perfecto posible que yo pueda y pegadito, que me quede bien pegadito. Después puedo ir dándole forma con la mano y también ayudándome con mi alicate redondo. Aquí es un poco libre, es súper relajante hacer este trabajo, les digo al tiro, les va a encantar. Lo pueden hacer con un alambre también más flaco, con un alambre de 1,5 milímetros, 1,2 incluso. Les va a quedar un poco más pequeño, pero queda muy bonito. La idea es que este laberinto no mida más de entre 15 y 20 milímetros, o sea, entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, porque si no queda muy grande en el dedo. Ustedes lo van a ir ajustando ahí y lo van a ir midiendo. Por ejemplo, acá un poquito grande está, yo creo que lo voy a tener que ajustar un poquito más, porque está un poco grande, un poco ancho. Sí, me está quedando como de 2, algo. Tengo que hacer que me quede de 2 milímetros, de 2 centímetros, perdón, o de 20 milímetros. Lo voy a entrar un poquito más, lo voy a cerrar un poquito más, lo ajusto. Aquí les muestro una foto para que vean cómo queda. Este está hecho con una perla. Yo al final les voy a mostrar cómo se hace, cómo se le coloca la perla. Este es un bonus track de cómo ponerle la perla al centro. Este es mi regalo del mes del amor para todos mis suscriptores. Les agradezco mucho a los que se han ido suscribiendo y gracias por sus palabras, por su aliento. Es muy bonito saber que a mí me encanta enseñar y muy lindo saber que hay gente que le gusta esto y que está emprendiendo con esto, porque la verdad es que es algo que se está desapareciendo en el mundo, ya nadie quiere hacer nada para no. Bueno, aquí cuando termino hago un doblez en 90 grados. Tengo que hacerlo con un alicate grueso. Ojalá que no tenga rayitas, que sea como liso el alicate, o si no lo forran para poder hacer esto. Y ahora, antes de hacer el anilla, voy a golpearlo. Lo golpeo lo más que puedo para que me quede plano el alambre. A mí me gusta plano, hay gente que le gusta redondo, ahí solamente lo golpean con el martillo de plástico. En este caso, como yo lo quiero plano, lo martillo con el alicate de metal. ¿Ven? Y pruebo ahí cómo me queda, lo ajusto en mi marca, tomo mi palo o mi tribulé y me doy vuelta completamente alrededor hasta que llego al otro lado. Traten de hacerlo un número más pequeño que el número que necesitan, porque los anillos se pueden agrandar pero no se pueden achicar.
Es más difícil achicarlo. Se puede, pero es más difícil. Así que les recomiendo hacerlo un número más chico que el que ustedes necesitan, ¿ok? Y acá, ¿no es cierto? Hasta ahí, yo puedo marcarlo aquí, saber dónde me queda, porque aquí yo le voy a cortar sobre el anillo 15 milímetros, no, 10 milímetros, 1 centímetro hacia arriba, para hacer el loop, ¿ok? Aquí yo tengo que hacer el loop. Aquí lo ajusto porque no es cierto que tiene que pasar por ahí el alambre, así que tengo que ajustarlo. Ya, ahí yo creo que pasa. Y le vamos a marcar los 10 milímetros para poder cortarlo con, con mi Sharpie, mi regalón, mi plumón. Y aquí con mi super alicate, que apenas me cae en la mano, lo corto. Este alicate es muy bueno porque corta el ras y fácilmente. Agarro la punta para que no salga disparada. Acuérdense siempre el alambrismo hacerlo con anteojos, para que no salga ningún alambre disparado y no haya problemas con la vista. Hay que cuidar la vista sobre todo. Entonces, ahora entro, ¿ven? Entro por ahí, por la primera línea, entro por el primer espacio, lo ajusto al dedo o al tribulé, donde ustedes quieran, lo ajusto bien, lo subo bien, y ahí en el borde, entonces yo tendría ahora que ajustar, saber bien dónde me tiene que quedar, ahí. ¿Ven? Ustedes lo ajustan a la medida. Y ahí ven en el detalle cómo está hecho el loop. Ustedes van a hacer ahora con el alicate redondo un loop completo para cerrar esta anilla. Esto queda totalmente seguro. Y como les digo, yo los he hecho en alambre hasta de 1 o 2 más chicos y quedan súper bien. Si los golpean bien, quedan súper bien. Y ahí está listo. Yo ya lo ajusto. Ahora, hay gente aquí que le golpea también el laberinto. A mí me gusta que el laberinto quede recto, pero también se puede golpear si ustedes quieren que quede con la forma del dedo. Y doy vuelta al anillo y golpeo toda la anilla, por un lado y por el otro lado. Siempre hay que hacerlo por ambos lados. Lo ajusto bien, que quede bonito, que quede recto todo, ¿no es cierto? Que no me quede ninguna parte como chueca, me quede bien derecho. Aquí ya estoy lista. Yo lo puedo dejar así. Esa es una alternativa, lo puedo dejar así. Aquí me queda perfecto, pero yo aquí como bonus track rápidamente le vamos a poner una perla. Para eso voy a usar un alambre 0,5 y estamos hablando, ¿no es cierto?, de un alambre de 24 a 25 coquet, aproximadamente 0,4, 0,5 milímetros. Para eso le voy a dar 2 vueltas, voy a meter por el centro y le voy a dar 2 vueltas en el último círculo, ¿no es cierto?, para amarrar desde ahí la perla. Le dejo como 2 centímetros, una colita de 2 centímetros y le doy 2 vueltas ahí, ¿ok? Y luego me voy hacia la anilla y en la anilla le hago 3 vueltas. Aquí estoy yendo más rápido para que vean cómo queda muy bonito esto, muy bonito. Aquí ya voy hacia la anilla, ¿no es cierto? Y le doy 3 vueltas, rápidamente le doy 3 vueltas. Lo más importante de este tipo de tejido, ¿no es cierto?, es hacer el ajuste, o sea, apretar bien el cierre, cortarlo y apretarlo perfectamente bien para que me quede, para que no moleste nada. No es necesario ponerle pegamento, ninguna cosa, nada. Queda súper firme. Acuérdense que esto es alambre. Uno cree que un alambre 0,5 es como un hilo, pero no. Es un alambre, así que no se olviden de eso. Y entonces inserto mi piedra, mi perla. Puedo ponerle una piedra también que tenga algún simbolismo para mí. Entro, porque yo venía de abajo, así que aquí voy por arriba y le doy nuevamente las 2 vueltas. Esto es la parte circular central, le doy 2 vueltas y luego voy hacia la anilla y le doy las 3 vueltas para que sea consistente con el otro lado. Este es un anillo que, bueno, yo he inventado, así que no es un regalo para mí, para ustedes, para que lo hagan. Y tienen muy buena salida también, se venden mucho, a la gente le encanta este símbolo, es algo como que todos llevamos adentro, o sea, como que sabemos que es algo especial, ¿cierto?
Entonces lo más importante, ¿no es cierto?, es cortar bien las puntas, apretarlas y ajustarlas. No necesitan ningún pegamento para este anillo. Ahí ven, queda súper bien. Si es necesario le pueden lijar, lo pueden pulir, todas esas cosas que hemos visto en los otros videos, eso también lo pueden hacer. Pero en este caso yo diría que está súper bien, queda bien ajustado, queda muy bonito. Así que espero que les haya gustado. Hagan estos anillos, son muy lindos. Y gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!